Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Tripulación. En mi caso, esta es la primera vez que estoy compartiendo este espacio con ustedes y es por eso que lo primero que voy a hacer va a ser presentarme. Mi nombre es Ale, tengo 28 años, hace más de 3 años que estoy felizmente en pareja con Belu, soy de Rosario y de Central, como toda la ciudad, y si tuviera que elegir una palabra para definirme, la palabra que elegiría sería emprendedor. Porque soy un apasionado de todo lo que representa el emprender y el desarrollo personal. Hace 7 años que emprendo y hace 4 o 5 ya que me encontré con el e-commerce como modelo de negocio. Y junto con Andy, mi socio y hermano, hace más de 4 años fundamos eMentors. eMentors es una empresa que tiene una visión muy pero muy grande, que es la de ser el ecosistema de marcas, productos y servicios digitales más grande del mundo. Y cuando decimos más grande del mundo, lo decimos conscientes, sabiendo el desafío que eso de alguna manera representa. Pero cuando vemos nuestro camino y nuestro recorrido y lo que hemos logrado en los últimos 4 años, decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en grande? Si justamente una de las cosas más lindas que tiene el emprendedor es esa capacidad de soñar. Esa capacidad de soñar en grande. Nuestro crecimiento en los últimos 4 años ha sido exponencial. Logramos cosas como, por ejemplo, pasar de 0 a más de 5 millones de dólares de facturación haciendo e-commerce en Argentina. Pasar de despachar los pedidos desde nuestras propias casas a tener un depósito de 40 metros cuadrados, a tener uno de 200, a tener hoy un centro logístico de más de 1200 metros cuadrados. Pasamos de ser 2 personas emprendiendo a ser un equipo de más de 80 personas. Y lógicamente todo ese crecimiento en lo profesional y en el mundo empresarial ha conllevado a un crecimiento también muy significativo en lo personal. Y es gracias a emprender que hoy básicamente estoy viviendo la vida de mis sueños. Pude ayudar a mi familia, puedo vivir en el departamento donde siempre soñé, puedo tener el auto que siempre soñé. Gracias a emprender, en los últimos años recorrí más de 20-25 países, que son cosas que un tiempo atrás hubieran sido totalmente impensadas para mí. Y hoy, en este video, quiero contarles un poco más acerca de mí, de mi historia. Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Vengo de una familia en donde nunca nos faltó nada, gracias a que mis viejos hicieron hasta lo imposible para que a nosotros nunca nos faltara nada. Somos una familia bastante numerosa, somos 7 hermanos, así que se imaginarán. Y si bien nunca nos faltó nada, tampoco nos sobró demasiado. Y hay una realidad, y es que en mi casa la plata siempre fue un problema. Yo crecí de alguna manera con eso. Y me prometí a mí mismo desde chico que en mi vida la plata nunca iba a ser un problema. Y es por eso que hoy, para mí, con más razón, estoy cumpliendo un sueño. Porque pude lograr eso que de alguna manera de chico me propuse, que la plata en mi vida nunca sea un problema. Crecí en San Lorenzo, Santa Fe, una ciudad que está en el cordón industrial. Fui a una escuela técnica en donde básicamente el caminito, digamos que bueno, la gran mayoría de las personas te decía que tenías que hacer era ir a una escuela técnica, recibirte, entrar a trabajar a una fábrica en donde ibas a cobrar $1.500 por mes, y eso en este lugar, digamos, estaba visto como, ok, estás salvado. Y yo crecí, digamos, de alguna manera con esa expectativa, ¿no? Seguí paso a paso ese caminito, fui a escuela técnica, me recibí, empecé a trabajar en una fábrica, estuve trabajando 3 meses y cuando llegó, siempre me acuerdo del 31 de marzo, que era el último día donde se vencía el contrato y me decían si continuaba o no, me dijeron que no continuaba, y eso fue como un cachetazo grande para mí, porque yo de ese momento realmente tenía ilusiones de continuar, porque era lo único que de alguna manera conocía, y eso hizo que, bueno, rápidamente me tenga que reponer, que tenga que buscar otra cosa. Yo desde chico siempre me las rebusqué, o sea, fui cartero de mi barrio. Y bueno, después empecé a trabajar oficialmente en el Correo Argentino, trabajé en kioscos, bueno, hice un montón de cosas. Pero bueno, siguiendo con esto de la fábrica, a todo esto yo ya tenía 19 años. Y bueno, una vez que me dijeron que bueno, no iba a continuar,
lo primero que hice fue, bueno, ya al otro día salir a repartir currículums con un amigo, me acuerdo siempre, que en un día repartimos como 40 currículums. Y ese mismo día me llamaron de una fábrica que fabrica aberturas de aluminio ahí en San Lorenzo, porque yo no solo tiré en currículums en muchas fábricas, sino también tiré en lugares relacionados a la construcción, porque yo a todo esto, una vez que terminé la secundaria, empecé a trabajar, empecé a estudiar construcciones en el Politécnico. Entonces, bueno, había tirado currículums en todos los lugares referidos a la construcción también. Ese mismo día me llaman para hacerme una entrevista, porque faltaba gente para la parte de la fábrica. Y bueno, en esa entrevista con uno de los dueños de la fábrica, me dicen que al otro día por favor vuelva. Volví, me hicieron una segunda entrevista con el otro socio y bueno, me dijeron que si me interesaba un puesto de ventas, no sé qué es lo que habrán visto, digamos, en ese momento, pero evidentemente vieron algo y gracias a eso, bueno, empecé a trabajar en este lugar en donde para mí fue una gran experiencia porque aprendí muchísimo. Tanto de mi compañero, que era el gerente de ventas, como de uno de los dueños de la empresa, que era el que más por ahí de cerca trabajaba con nosotros, todo en el área comercial, si se quiere. Y bueno, para mí fue como mi primer gran trabajo, de alguna manera, en donde estuve 2 años y medio, en donde crecí y aprendí muchísimo. Imagínense lo que me querían, que hay una anécdota muy linda de este trabajo, y es que al año y medio de estar trabajando me regalaron un auto. Nada, es algo que quizá no es algo normal o no es algo que pasa en cualquier lado y bueno, realmente fue un gesto muy lindo que al irme de esta empresa, bueno, tuve el gesto también de devolverle el valor que de alguna manera había costado el auto. Y bueno, esos 2 años y medio que estuve trabajando en esta empresa, a la par estaba estudiaba una carrera universitaria que bueno, era en construcciones. Y entonces mi vida en ese momento era básicamente trabajar de 8 a 18, trabajaba 10 horas por día, salía de trabajar en San Lorenzo, me tomaba el colectivo hasta Rosario y me iba a la facultad. Volvía a mi casa a las 12 de la noche. Imagínense cómo estaba, porque fueron 2 años bastante duros de alguna manera, hasta que un día, trabajando en este mismo lugar, una clienta a la cual le había cotizado las aberturas para su casa, me presenta una oportunidad de negocios. Me dice si me interesaba escuchar una propuesta de negocios, a lo cual yo accedí. Y bueno, básicamente se trataba de una propuesta multinivel, el famoso multinivel, ¿no? No sé, quizás muchos lo conocen, quizás muchos no. Está muy manchado de alguna manera su nombre, pero para mí, el multinivel, siempre que me preguntan, siempre lo digo, o sea, para mí fue una gran escuela, porque fue, primero, lo que me mostró que había otro estilo de vida, o sea, que existía otro estilo de vida, porque yo hasta ese momento, o sea, no conocía o no dimensionaba quizá que existía, ¿no?, otro estilo de vida. Y al ver dentro del multinivel personas que renunciaban a sus trabajos, que viajaban por el mundo, que tenían un estilo de vida increíble, yo dije, yo quiero eso. Y bueno, no solo esto, sino que el multinivel también fue como mi primer contacto con el mundo del desarrollo personal, porque de alguna manera son 2 cosas que están muy ligadas. Entonces agradezco eternamente a estos 2 puntos. Y bueno, básicamente arranqué a hacer multinivel, estuve 3 años, la realidad es que me fue muy bien. Recorrí el mundo, me pude mudar a Rosario, a un departamento, comprar un 0 kilómetro. Yo tenía 22 años y llegué a ganar en un mes, no sé, como $10.000. O sea, cosas que bueno, realmente estaba como viviendo el sueño del pibe a los 22 años. Pero bueno, así como crecí muy rápido, me empezó a pasar que de alguna manera no me sentía tan identificado. O sea, ya como que no me llenaba, no me sentía identificado con el producto. Y bueno, de alguna manera yo sentía que había algo más. O sea, no era eso lo que de alguna manera me llenaba. Y bueno, eso sumado a que así como las cosas fueron muy bien en su momento, yo no estaba pasando un buen momento a nivel personal. Y en ese momento, al multinivel, lo hacía con mi pareja
pareja de ese momento, que tampoco estábamos pasando un buen momento a nivel pareja, no estábamos bien. Y el multinivel es un negocio en el cual es muy emocional. Si uno está bien, su equipo está bien y todo va bien. Ahora, si uno está mal a nivel personal, eso tarde o temprano se termina reflejando en el equipo de uno. Y bueno, así como todo fue muy bien, de un momento para otro todo empezó a ir muy mal, justamente porque no estábamos bien. Y ahí llegó el momento de tomar una de las decisiones más difíciles, si se quiere, en mi vida, porque bueno, tenía que tomar la decisión no solo de soltar un modelo de negocio que me había dado mucho, sino que bueno, también tenía que dejar ir una relación de muchos años, tenía que volver a vivir a la casa de mis viejos, tenía que vender el auto porque en ese momento lo teníamos a medias y bueno, conllevaba un retroceso de alguna manera importante. Pero yo había algo que en ese momento no negociaba y era mi felicidad. En el momento en donde yo me di cuenta que ya no estaba siendo feliz, que ya no era lo que quería para mi vida, bueno, tuve que poner ambas cosas en la balanza, y si bien la balanza de un lado pesaba y pesaba muchísimo por todo lo que tenía que de alguna manera resignar, era un cambio muy importante, por otro lado estaba mi felicidad en juego. Y creo que esa fue una de las enseñanzas más grandes que tuve en la vida, de anteponer de alguna manera mi felicidad ante todo. Y bueno, tomé la decisión de dejar a mi pareja, de dejar el negocio, de volver a vivir a la casa de mis viejos, vendí el auto. En ese momento, bueno, había vendido también mi iPhone y solo me dejé la Mac porque yo sabía que bueno, era mi herramienta de trabajo. Iba a ser lo que de alguna manera me iba a permitir resurgir. Yo no sabía cómo, pero sí sabía que iba a encontrar algún modelo de negocio que me permita seguir emprendiendo. Porque hay algo que yo no iba a negociar y era volver a la relación de dependencia. Yo estaba muy convencido de que algo iba a encontrar, de que de alguna manera iba a tener resultados. Y así fue como di con el e-commerce, con el dropshipping en su momento, un curso de Bruno Sander que se llama Acelerador Dropshipping, al cual a Bruno le voy a estar eternamente agradecido por bueno, de alguna manera ser mi primer contacto y la persona que me inspiró a hacer lo que hoy básicamente estoy haciendo. Bueno, ni bien di con este curso y lo empecé a consumir, me acuerdo que en 3 días ya lo había terminado. A su vez se lo compartí a Andy, que Andy estaba pasando una situación más o menos similar a la mía en el momento de negocio, porque bueno, él también, yo lo conocí a Andy gracias al multinivel, y él estaba en una situación de negocio más o menos parecida, entonces también le compartí el curso, él lo empezó a ver por su cuenta, yo por la mía, ambos empezamos a hacer experiencia. Yo hice tiendas en Brasil, en Estados Unidos, bueno, en varios países, mucho prueba y error. Básicamente los primeros meses fue hacer mucha experiencia, sí, pero no tener ningún resultado, hasta que después de muchos intentos fallidos y de hacer mucha experiencia, di con mi primera tienda exitosa, si se quiere, en la cual en 2 meses facturamos unos $40.000 y nos dejó unos $10.000, $12.000 de beneficio. Que con ese beneficio pude cumplir uno de mis sueños más grandes, que era arreglar la casa de mis viejos, que en ese momento se caía a pedazos. Y bueno, después de unos meses de hacer experiencia cada uno por su cuenta, Andy por un lado, yo por el otro, decidimos juntarnos y unir de alguna manera lo que cada uno había aprendido para comenzar a hacerlo juntos. Y así fue como comenzamos. Y bueno, recuerdo que en el primer año y medio, hicimos más de 30, 40 tiendas, en donde muchas de ellas funcionaron, muchas de ellas no funcionaron, pero algunas perduraron en el tiempo. Nos dimos cuenta el potencial que de alguna manera tenía el construir una marca. Básicamente nosotros lo que hacíamos era detectar, o sea, buscar productos a los que nosotros le veíamos potencial
y crear una marca alrededor de ese producto. Y de acuerdo a si el producto funcionaba o no funcionaba, de acuerdo a los resultados que teníamos, veíamos si seguíamos poniéndole trabajo o no. Algo que siempre nos identificó y que creo que es uno de nuestros diferenciales es que muchas veces no sabemos los cómo hacer tal cosa, pero sin embargo vamos. Y en ese hacer es donde encontramos las respuestas, es donde encontramos ese cómo. Porque la gran mayoría de las veces, ante determinadas circunstancias, la gran mayoría de las veces no sabíamos cómo actuar o cómo hacer o cómo llegar a lograr tal cosa. Sin embargo, lo hacíamos igual. Y en ese hacer es donde encontrábamos esos cómo. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo y bueno, mes tras mes íbamos creciendo, lo que comenzó como un emprendimiento entre dos amigos iba de a poquito tomando forma de empresa. En un momento ya nos encontramos siendo unas 10, 12 personas y nos dimos cuenta que ya no éramos un simple emprendimiento o dos amigos emprendiendo, sino que ya esto estaba tomando otro color. Entonces fue ahí en donde decidimos buscar ayuda para empezar a profesionalizarnos, para empezar a darle forma de empresa de alguna manera. Porque tanto Anti como yo teníamos experiencia emprendiendo, pero no construyendo una empresa. Entonces ahí básicamente hubo un montón de aprendizaje en el camino y algo que nos ha ayudado siempre fue entender que nos tenemos que rodear de personas mejores que nosotros, aunque sea en el ámbito en el que cada uno se especialice, ¿no? Y es por eso que salimos a buscar una constructora que en su momento nos ayudó, a una consultora que en su momento nos ayudó muchísimo a armar el organigrama, a empezar a bajar procesos, a sentar las bases de lo que hoy básicamente es Cimentos. Pasamos de despachar de la casa de Andy a tener nuestro primer pequeño depósito de 40 metros cuadrados, que básicamente era una casa. Y esto fue gracias a que en ese momento se incorporó un tercer socio, Dani, que nos ayudó muchísimo con toda la parte logística y administrativa. Y bueno, después de eso pasamos de ese depósito de 40 metros cuadrados a un segundo depósito de 200 metros cuadrados. O sea, ya estábamos hablando de un lugar 5 veces más grande, ya estábamos moviendo volúmenes mucho más interesantes, estábamos despachando 300, 400, 500 pedidos por día, que para lo que es el e-commerce en Argentina son números muy pero muy grandes. A medida que seguíamos avanzando, la estructura también seguía creciendo y esa fue una decisión importante, porque está este mito de no, cuanto menos crezcas en estructura en Argentina mejor, por las cargas sociales, lo impositivo. Bueno, ya estaba todo como ese miedo de alguna manera, pero nosotros sabíamos que si queríamos crecer, era inevitable tener que crecer en estructura. Era un riesgo que estábamos dispuestos a correr, porque estábamos pensando en algo realmente muy, pero muy grande. Bueno, así como pasamos de ser 10, 12 personas a 20, a 40 y a 80 llegamos a ser en diciembre del año pasado. O sea, realmente el crecimiento en estos últimos 4 años ha sido exponencial. Y de la mano de todo este crecimiento, lógicamente que hubo muchísimo trabajo y muchísimos aprendizajes también. Porque fue aprender a construir una empresa, a empezar a plantearnos, bueno, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores y a guiar de alguna manera nuestra empresa con eso, en definitiva con lo que somos, a crear una cultura también que nos haga sentido con esta nueva forma de liderar que hoy existe. Pero no les quiero contar mucho más acerca de la historia de Mentors, ya que seguramente dentro de los próximos episodios vamos a estar contando un poquito más al detalle todo lo que fue la historia de Mentors. Lo que sí les quiero contar es de dónde viene el nombre. ¿Por qué Mentors? Bueno, básicamente viene de mentores electrónicos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque desde que comenzamos nosotros lo hicimos con la idea de hacer experiencia, de adquirir conocimientos, de tener resultados para después poder compartirlo con el mundo, para después poder enseñar de alguna manera
todo lo que nosotros habíamos aprendido y cómo obtuvimos los resultados que obtuvimos. Y es por eso que estamos trabajando en lanzar una formación que ya sale dentro de muy poquito, y es algo que de verdad que nos ilusiona un montón, porque es algo que veníamos postergando hace mucho tiempo. En principio lo postergábamos o sea, la excusa era el tiempo, y si bien es verdad que nunca nos sobró demasiado tiempo, la realidad es que ahí había un orden de prioridades y quizá muchas creencias limitantes que a día de hoy nos seguían limitando justamente. Esto de, che, no sé si podré crear contenido o no, o bueno, el famoso qué dirán, el exponerse frente a una cámara, y el hoy poder estar haciendo esto, para mí es algo muy importante, porque básicamente lo hago para ser inspiración para otros, porque si Bruno no hubiera tenido una red social en donde compartía su contenido, en donde compartía su día a día y no hubiera dado una formación, yo hoy no estaría donde estoy. Entonces, creo que sería egoísta de mi parte el no compartir de alguna manera todos esos conocimientos o esa experiencia que venimos haciendo y poder aportar al mundo, poder devolver al mundo algo de todo lo que me da de alguna manera, ¿no? Así que es por eso que bueno, sin mucho más, quiero cerrar el video agradeciéndoles a todos los que se quedaron hasta el final escuchando esta historia, y a los que se fueron en el camino también. De verdad que para mí es súper importante el apoyo de cada uno de ustedes, así que todo lo que puedan difundir, compartir, poner me gusta, bueno, todo sirve, todo suma. También los invito a seguirme en mis redes sociales, que las voy a dejar por acá, y a suscribirse a este canal, en donde vamos a estar compartiendo mucho más acerca de nuestro día a día, de nuestra historia y de todo lo que se viene por delante. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.